Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a dar 5 minuticos para esperar que el resto de personas se acaben de conectar al espacio e iniciamos.
Buenas noches a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio formativo de HIMED, enfocado hoy en la resolución 1888, por medio de la cual se adopta el resumen digital de atención en salud, RDA, en el marco de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica y su correcta implementación. Para los que no me conocen, mi nombre es Natalie Saldarriaga, ejecutiva comercial máster de HIMED, y hoy los estaré acompañando en esta jornada. Es fundamental que entendamos la necesidad de adaptar nuestro sistema y los procesos de registro clínico que se derivan directamente del cumplimiento obligatorio de la resolución 1888. HIMED, como su proveedor tecnológico, está implementando estas modificaciones para garantizar que ustedes, nuestros usuarios, cumplan a cabalidad con la adopción del resumen digital de atención en salud, tal como lo exige la normatividad nacional. No se trata de una dirección interna de la compañía, sino de una respuesta técnica y legal a los lineamientos del Ministerio de Salud. Antes de comenzar, les pedimos por favor diligenciar el registro de asistencia y la encuesta de satisfacción disponibles en el chat. Su opinión es fundamental para nosotros. Bienvenidos. El objetivo de hoy es que puedan comprender a fondo la resolución 1888, las implicaciones del RDA y cómo familiarizarse con esta nueva normativa. Recuerden que este espacio es para resolver dudas sobre la norma y su implementación en el sistema. Los invitamos a dejar sus preguntas en el chat y las abordaremos al final. Adicional, las memorias y la grabación de este espacio estarán disponibles en HIMED Academy, nuestra plataforma educativa. Y ahora, para iniciar con el contenido de fondo, le damos la bienvenida a nuestras expertas. Primero, a nuestra experta en normatividad, Iván Noy, especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud, especialista en gerencia estratégica, quien nos guiará a través de los aspectos esenciales del RDA. Y Ana María, nuestra analista de proyectos, con amplia experiencia en la adaptación de nuestros sistemas a esta normativa. Hola a ambas, un gusto tenerlas con nosotros. Muchas gracias, Natalie. Buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio formativo en el cual esperamos que entiendan todo el alcance que tiene la resolución 1888 de 2025. Bueno, en este momento voy a proyectar, a presentar pantalla. Bueno, entonces estamos hablando en este momento de todo lo que compete, ¿cierto?, a la resolución 1888 de 2025. ¿A quién no le ha pasado que en consulta llega un paciente, ya sea a la consulta del especialista, si soy especialista, o viene remitido de otra institución, y empiezan a contarnos todo lo que le aconteció en su proceso de atención o en la prestación de servicios de salud directamente de la IPS que venía o del profesional con el que venía? Muchas veces nos pasa que la información del paciente tiene vacíos, no tenemos muy bien esa información de primera mano, específicamente para darle continuidad a ese tratamiento del paciente y tener una integralidad de toda la información y de todo su proceso de prestación de los servicios. Bueno, hoy esto es lo que busca la resolución 1888 de 2025 específicamente, de la cual estaremos hablando durante todo este espacio y que ya nos invita a cambiar el chip. Lo que se busca es salvar vidas y no tener esa información sesgada que hoy, por tener software propios, segmentados, la estamos teniendo, sino tener una historia clínica única. Por eso hablamos en este espacio de ese concepto de historia clínica única. Vamos a mirar todo lo que compete también a los antecedentes de esta resolución que vienen desde la ley 2015 de 2020 y muy puntualmente también con la resolución 866 que nos habla de todos los datos que debe contener hoy toda la historia clínica única. La idea en este momento es que ya Colombia ha evolucionado al igual que otros países para que la información no se quede secuestrada en archivadores, sino que realmente trascienda y no solamente vaya a través del paciente, sino que siempre la tengamos en disponibilidad de un software, por decirlo así, conectado a ministerio de manera única. Por eso el mensaje hoy es que vamos hacia una salud conectada. Esto es lo que busca la implementación de la historia clínica electrónica interoperable, que ya no es de la institución, sino que es del paciente y va a viajar con él, con toda su información,
y que también va a pasar de esa custodia física o magnética a esa interoperabilidad digital. Pero hablamos mucho en los espacios de interoperabilidad. Conozcamos muy bien este concepto. ¿A qué hace referencia el concepto de interoperabilidad o interoperable? En términos sencillos, es la capacidad que tienen dos o más sistemas, aplicaciones o dispositivos para intercambiar información, utilizarla también de manera efectiva. Entonces, no se trata de que los sistemas se hablen, sino también de que los sistemas se entiendan. En términos sencillos, es como si yo estuviera utilizando WhatsApp y Telegram y la información de ambos se entienda. Eso es lo que se va a buscar hoy a través de la historia clínica interoperable, que a través también de los software que tenemos en nuestras instituciones, cuando esta información viaje por los RDA, que vamos a hablar de este concepto en este espacio, pues se entiendan entre sí y quede una historia clínica única de ese paciente. Entonces, empezaremos abordando toda la información con la resolución 1888-2025, que es el centro hoy de la interoperabilidad de la historia clínica. ¿Y por qué es el centro? Porque esta es la que adopta el resumen digital de atención en salud, el famoso RDA, que Natalie ha mencionado y que yo también se los voy a estar mencionando en este espacio. ¿En el marco de qué? De la creación de esa interoperabilidad de la historia clínica electrónica, y también establece el mecanismo para la implementación a nivel nacional, es decir, no es negociable. La resolución 1888-2025 es un hecho y ya debemos tenerla implementada a partir del 15 de abril de este año. ¿De conformidad con qué? Con lo que les decía, que viene de la base, que es la ley 2015-2020, ya profundizaremos un poco más en ella, y también en la resolución número 866 de 2021, que ya nos venía hablando de cuáles eran esos elementos de datos, o por decirlo así, las variables o los datos que debe contener la historia clínica para que viajen a través del resumen digital de atención en salud, el famoso RDA. El objetivo del proyecto hoy de la historia clínica interoperable por parte del ministerio es eso, garantizar la continuidad asistencial para la atención en salud oportuna y de calidad a la población nacional. Hoy en nuestros procesos de atención nos vemos con información fragmentada, muchas veces sesgada, porque el paciente no se acuerda, porque el familiar del paciente es el que nos termina de darle información total de la historia clínica. Y lo que se quiere es tener esa información documentada en aras de que ya yo en mi consulta dé la integralidad de la continuidad y tome decisiones en ese proceso de atención del paciente. Miremos entonces cuál es ese alcance regulatorio y cuáles son las obligaciones que tenemos todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud hoy. ¿Qué nos dispone la resolución? Aquí lo reitero, la adopción obligatoria del resumen digital de atención, el RDA, como un mecanismo de intercambio clínico dentro de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica. La vigencia es inmediata en su momento cuando la resolución fue publicada, que fue a partir del 15 de octubre de 2025, nos da una vigencia de 6 meses, sí, en ese proceso para la integración específicamente. Es decir, que a partir del 15 de abril de 2026 ya debemos tener un software que tenga todo ese proceso de integración y que nos permita que la información viaje a través de ese resumen digital de atención o de ese RDA. ¿A quién le aplica? Realmente a todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud que los vemos en este momento en pantalla, a la persona titular de la historia clínica, porque la persona titular de la historia clínica, el paciente, es el dueño de la historia clínica y debe obviamente conocer sobre todo el proceso, a los prestadores de servicios de salud públicos y privados. Entonces aquí competen absolutamente todos los prestadores, no es que se inicia con unos y con otros, no, hay unas excepciones y las vamos a ver en este espacio también. A las EPS y entidades adaptadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que hoy realmente existen dos, el Servicio Médico de EPM, que de hecho ya están en todo el proceso de migración para la liquidación, y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Adicional a eso, las administradoras de riesgos laborales o ARL y fondos de pensiones en actividades de salud específicamente, a los regímenes de excepción o especial en salud, a secretarías, institutos y unidades territoriales en salud con acceso innominado, quiere decir que en este momento
como estas secretarías se encargan es de hacer seguimiento a indicadores, a caracterización poblacional, se está analizando todo el tema de información para que no vayan en el detalle por temas de habeas data, y a las compañías de seguros con pólizas de accidentes de tránsito siempre y cuando tengan autorización del titular, que el titular es el dueño de la historia clínica, que siempre va a ser el paciente en primer lugar. Hay una base normativa que ya la vamos a profundizar un poco más. Esta base normativa tiene en los fundamentos propiamente la ley 1581 de 2012, que la conocemos, que nos habla de la protección de datos personales y sensibles de manera muy puntual. Tenemos también ahí muy puntualmente a la ley 2015-2020, que nos habla de interoperabilidad e intercambios de datos clínicos relevantes. Ya la vamos a profundizar. Al decreto 1078 de 2015, decreto 1263 de 2022, que competen a lo que es el gobierno digital e interoperabilidad pública, y a la resolución 866 de 2021, que ya nos habla del conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica. Los vamos a profundizar por toda la base normativa, no solamente que viene desde la resolución 1888 de 2025, que es fundamental cuando hablamos de la ley 2015 y la resolución 866, sino que también tenemos un conjunto de normas que nos acompañan toda esta base y que es fundamental que las tengamos en cuenta. Digamos que no es un invento hoy de ministerio, sino que más bien es un proyecto base en el que el ministerio venía trabajando hace muchos años en aras de lograr hoy que tuviéramos este espacio de historia clínica interoperable o historia clínica única. ¿Cuál es esta primera base? Entonces tenemos en un primer momento la resolución 1995-2019, que todos la conocemos, porque esta es la que nos establece cuáles son las normas fundamentales para el manejo de la historia clínica. En esta encontramos todo ese fundamento o esa base y nos define la historia clínica como un documento privado, obligatorio y reservado, que debe contener todo el proceso de atención del paciente, donde se consignan todos los momentos de atención del paciente por todos los profesionales de salud, que esta historia tiene características como la legibilidad, la secuencia, que debe ir con identificación propia del usuario, su documento de identidad, que es el que está adherido a toda la documentación de la historia clínica propiamente, y que todo el proceso de atención cronológicamente yo lo debo registrar dentro de la historia. La ley 1581, que como la mencionaba, nos da las disposiciones generales para todo el tema de la protección de datos personales y sensibles de manera muy puntual. Digamos que este es el régimen general de la protección de datos personales, la famosa norma o ley de habeas data, ¿sí? Donde se nos establece que debemos garantizar la privacidad de estos datos, sobre todo los que son sensibles. Dentro de estos sensibles, en el artículo 5, nos establece que todos los datos que están contenidos en la historia clínica o que son datos que son del proceso de atención del paciente se consideran como sensibles y debemos tener unas consideraciones para no publicarlos, específicamente porque pueden conllevar a la discriminación o señalamiento de la población. Tenemos el decreto 1078-2015, que es por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de tecnologías y las comunicaciones. Básicamente es la política de gobierno digital a la que debemos adherirnos para poder pasar todo ese proceso de transformación y poder publicar ante el ministerio o entregarle más bien la información al ministerio de los RDA. La ley 2015-2020, que la he mencionado y que ustedes ven que están en negrita, las que están directamente relacionadas, porque esta ley 2015 es la que nos establece el qué. Es decir, que en Colombia ya se debe pasar a todo un proceso de interoperabilidad e intercambio de datos clínicos relevantes. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta acá? Que no significa que toda la historia clínica va a migrar, no. Por el momento, por eso estamos hablando de resumen digital de atención de manera muy puntual,
porque el resumen digital de atención tiene unos datos específicos que son los que vamos a revisar también en este espacio y que son los que van a viajar a través del software con entrega directa a ministerio. ¿Por qué es importante la ley 2015? Porque crea la interoperabilidad de la historia clínica electrónica. Nos viene anunciando que ya en Colombia se va a pasar por todo un proceso de transformación para que esto se dé. De ahí pasamos a la resolución 866 de 2021, que también es fundamental dentro del proceso, porque hace referencia al conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para interoperabilidad de la historia. Esta es la que nos define cuáles son esas variables, que son 49, o esos datos, más bien, que deben viajar a través del RDA de manera muy puntual. Pasamos al decreto 1263 de 2022, que ya nos define los lineamientos y estándares aplicables a la transformación digital pública. Y aquí, ¿por qué es importante? Porque ya nos habla de que debe existir, digamos, un conjunto de datos o códigos donde debe haber una comunicación entre las IPS y el Estado. Entonces, nos da toda esa transformación que no solamente aplica a IPS privadas, sino que las IPS públicas también deben adherirse a todo este proceso de transformación digital en el que venimos trabajando. Y finalmente la resolución 1888-2025, que es de la que estamos hablando en este espacio y que lo hemos ya mencionado anteriormente, es la que adopta ese resumen de atención digital de atención en salud, el RDA, en el marco de todo el proceso de interoperabilidad. Hay otras normas que son base, ustedes las ven en esta parte, y que es importante que también las tengan en cuenta, porque como lo decía Natalie en la apertura de este espacio, no es una implementación de HIMED, es ya toda una transitoriedad normativa que nos obliga a que hoy estemos dándole cumplimiento a todo este tema de la resolución 1888-2025 y la implementación de los RDA. Que encontramos la 839 de 2017, que nos habla muy puntualmente, le hace unas modificaciones a la resolución 1995 de 1999 y dicta ya unas normas claras para todo lo que tiene que ver con manejo, custodia y tiempos de retención, conservación y disposición final de las historias clínicas. El decreto 780, que este es un decreto reglamentario para todos los que estamos en el sector salud, porque es una compilación de varias normas que se venían manejando. Y acá lo importante es que en este decreto se establece todas las medidas contenidas que debe tener la epicrisis y también el resumen de la atención de la consulta ambulatoria, que hablaremos de ese punto más adelante. Ahí reitero, significa que no va a viajar la historia clínica completa del paciente, sino que vamos a tener unos ítems específicos o unos elementos de datos, como lo llama la resolución 866, para que viajen a través del resumen digital de atención. Y la ley estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y que también es base fundamental porque nos establece como elemento y principio la necesidad de la continuidad de atención del paciente. Entonces, en todo el proceso de atención, ¿por qué hace referencia a la continuidad? Porque ya teniendo unos datos y unos antecedentes propios del paciente cargados, pues ahí vamos a poder tomar decisiones y darle continuidad a ese proceso de atención en mi consulta sin tener sesgos o sin segmentar toda la información, que es lo que se busca a través de la resolución. Bueno, ustedes me han escuchado durante estos primeros minutos mencionar que la resolución 1888 ya adopta el RDA o el resumen digital de atención. Pero entonces, ¿qué es el resumen digital de atención? Es un estándar para compartir los datos relacionados con la epicrisis y el resumen clínico de la atención en salud de una forma integrada. Este estándar incorpora los elementos de datos relacionados con la identificación, contacto con el servicio de salud, uso de tecnologías de salud y la medición de resultados de valoración clínica y de laboratorio. ¿Qué es importante acá? Que contiene toda la información mínima estandarizada para garantizar la interoperabilidad de la historia clínica electrónica y la continuidad del cuidado. Entonces,
¿Cuáles son esos datos que va a tener ese resumen digital de atención? Los que competen a la identificación o están relacionados con la identificación del paciente, con el contacto con el servicio de salud, con el uso de tecnologías en salud y la medición de esos resultados de valoración clínica y de laboratorio, y que ya los vamos a profundizar o vamos a hablar de ellos un poco más en este momento. Entonces, estamos hablando que existen los resúmenes digitales de atención, pero digamos que existen 4 tipos de resúmenes digitales de atención que tienen unos contenidos específicos y que son los que van a viajar muy puntualmente para entregar propiamente a ministerio y que se vaya armando todo el tema de la historia clínica única. El primero es el RDA del paciente. Este RDA me incorpora todos los datos clínicos relevantes una vez se realiza un evento de atención clínica, los que son propiamente del paciente y, como les digo, ya los vamos a profundizar. ¿Cuáles son esos datos que debe contener ese RDA? El RDA de consulta externa, que contiene todos los datos clínicos relevantes generados en las atenciones ambulatorias. Entonces, las que son tipo consulta, consulta externa en el ámbito ambulatorio de manera muy puntual. ¿Orientados a qué? A facilitar toda la gestión integral de la atención y el acceso a información clínica esencial por parte de otros prestadores. Entonces vamos a tener el RDA consulta externa y en el ámbito ambulatorio, o que ha sido proceso de atención del ámbito ambulatorio. El RDA de hospitalización o internación, que integra esos datos clínicos relevantes derivados de los procesos de atención intrahospitalarios, con el fin de dar soporte y la continuidad asistencial a los procesos de referencia y contrarreferencia principalmente, como decimos, para que la información no viaje a través de papel, no sea a través de una entrega, sino que ya teniendo el RDA se le da continuidad a todo el proceso de atención del paciente. Y los RDA de urgencias, específicamente, que son los de atención inmediata, estos registran los datos clínicos relevantes de la atención prestada en los servicios de urgencia, asegurando que la disponibilidad inmediata para la continuidad del proceso de atención. ¿Cuáles son entonces los RDA a los que vamos a tener acceso o los que se están creando o ya se tienen más bien desde Jaimet? RDA del paciente, de acuerdo obviamente al alcance, y el RDA de consulta externa de manera muy puntual. Ya los vamos a profundizar. Entonces, ¿qué datos viajan? Hemos estado hablando de manera muy específica que tenemos unos datos muy puntuales que son los que van a viajar a través de esos RDA. Entonces, tenemos los datos que están relacionados directamente con la identificación del usuario de los servicios de salud, es decir, del paciente. Aquí tenemos a grandes rasgos o alto valor, nacionalidad, residencia, identificación, edad, sexo, género, ocupación, entre otros. Estos son los que nos permiten conocer factores de riesgo y adicional la caracterización de ese paciente de manera muy puntual. Tenemos también los datos de contacto del servicio de salud, entonces la fecha de atención, la priorización para la atención, la vía de ingreso, la modalidad de atención, los diagnósticos de ingreso, que en este proyecto de interoperabilidad pues todavía tenemos la aceptación de lo que es CIE 10 o también CIE 11, porque todos sabemos que hay un proceso de transición de 36 meses para la implementación propia del CIE 11, de acuerdo a la última resolución 1657 que salió en agosto de 2025. Los datos de tecnologías en salud, entonces, ¿cuáles son los procedimientos en salud, los medicamentos, los dispositivos médicos, componentes anatómicos, porque hasta todo el tema de transfusiones específicamente también van a contener estos datos y ya vamos a mirar en qué ámbito muy puntual. Y los resultados del uso de las tecnologías en salud. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos finales de ese proceso de atención, los resultados de esa valoración clínico de salud, si hay una referencia o una contrarreferencia del paciente, si hay incapacidad y los datos del profesional que brinda la atención en salud? Entonces tenemos los elementos de datos de identificación del usuario que nos permiten su caracterización y conocer también los factores que me pueden determinar o motivar riesgos,
los elementos de datos del contacto del servicio de salud, que son los que están relacionados directamente con los antecedentes del individuo y el momento de atención en este servicio de salud, y los elementos de datos de tecnologías de salud, que ya son los que están relacionados con tecnologías prescritas y las aplicadas o entregadas directamente al paciente. Todo esto opera tras un modelo, tiene un modelo de operación. Entonces, ¿cómo va a funcionar el tema? Lo primero es tener en cuenta que dentro de los estándares, el Ministerio ha sido muy claro que el sistema opera o delega la responsabilidad de manera directa de la generación de los RDA a los prestadores de servicios de salud. Es decir, que la comunicación se está dando entre ministerio y prestadores de servicios de salud, porque los prestadores siempre van a ser los responsables de la extracción de esos elementos de datos, que esos elementos de datos se diligencian correctamente a través de los sistemas de información hospitalario. Entonces, este prestador es el encargado de la generación de las epicrisis, la generación de los datos, el envío del documento, la búsqueda del histórico de atenciones, porque el profesional es el que va a hacer la búsqueda de manera directa en la plataforma Hércules, que es la plataforma destinada para este proceso por ministerio, y la búsqueda de documento y visualización del resumen de historia clínica del paciente, ¿sí? Pero nosotros tenemos un software, que este software es el que va a mediar todo este proceso, es el que va a transformar estos elementos de datos, va a construir y a generar los RDA, y finalmente esta información se va a transmitir a través del resumen digital de atención de manera directa al ministerio. En este proceso hay que estar muy pendientes y haciendo mucho seguimiento, porque obviamente el ministerio hace una validación de los RDA, hace un monitoreo y retroalimenta de todo el proceso de manera muy puntual al software o de manera muy puntual directamente a los prestadores, que ya lo hablaremos más adelante con todo el tema de los accesos y las llaves que los prestadores van a tener. ¿Qué es importante? Que el mecanismo de mediación, el ministerio ha sido muy claro, y de hecho las capacitaciones se están haciendo de manera directa entre ministerio y las instituciones prestadoras. Y debemos tener un software que obviamente nos garantice toda la estructura y toda la transformación para que la generación, la transformación de esos elementos de datos más bien y la construcción y generación de los RDA se den. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo nuevo y obligatorio? ¿Qué cambió en 2025 cuando salió la resolución 1888 y que tiene su implementación a partir del 15 de abril de 2026? Ministerio ha sido claro en que lo primero es que obviamente debemos tener una estandarización técnica. Hay una adopción definitiva de estándares, es decir, los software ya no pueden trabajar bajo estándares propios, sino que hay unos estándares establecidos por una de las filiales que es HL7. Esto es una filial que ya ha trabajado temas de interoperabilidad en 41 países y que vino a Colombia a través del estándar HL7 FAIR para que nosotros tengamos toda esa implementación, todos los software deben tenerla para que se pueda dar el intercambio de los datos o la información de manera directa con ministerio. Hay unos plazos de conexión, lo que estamos hablando, hay unas fechas límites para que las IPS de baja, mediana y alta complejidad estén conectadas a este bus de interoperabilidad. ¿Cuál es esa fecha límite que el ministerio hoy nos está dando y que está normada a través de la resolución 1888-2025, 15 de abril de 2026? En ese momento todos ya debemos estar con la integración para el tema de interoperabilidad. Ministerio hará unos mecanismos de validación, entonces, propiamente en sus plataformas, porque debe asegurar que los datos sean íntegros y obviamente garantizar todo el tema de confidencialidad, y dentro de eso entra el proceso de seguridad digital, que ya debemos cumplir unos nuevos requisitos de ciberseguridad como instituciones con nuestro software para proteger la historia clínica ante ataques. Entonces, esto es muy importante porque son estándares que ya a partir del abril ya debemos estar cumpliendo. Adicional a eso, entonces yo debo tener un software que me garantice una arquitectura de seguridad, una seguridad en la mensajería y la transmisión de esos datos.
Mi software debe garantizar conectividad segura hacia el ministerio a través de los mecanismos dispuestos. Debemos disponer de una infraestructura de seguridad informática local que proteja la información clínica y su transmisión, y debemos contar con un sistema de información para la gestión de historias clínicas que integra autenticación, control de acceso, protección de datos personales, generación y transmisión de los RDA, así como todo el proceso de visualización. Aquí les dejo una nota porque el ministerio ha sido muy claro en que en todo este proceso podrá complementar, adoptar o ajustar los requisitos y medidas de seguridad establecidas. Obviamente ellos están publicando todo a través de la página de interoperabilidad de la historia clínica, que la vamos a ver más adelante, y donde ellos van publicando, van actualizando, van disponiendo de un cronograma de capacitaciones, y que es importante que ustedes también lo conozcan y tengan la información de primera mano por parte del ministerio. Bueno, pero ¿por qué implementar interoperabilidad de la historia clínica? Primero es norma, ya nos establecieron una norma que es la 1888-2025, que nos dice que sí o sí debemos darle cumplimiento a los resúmenes digitales de atención, pero también tiene una razón de ser, y que desde el punto de vista del proceso de atención es importante que siempre tengamos claro. Lo primero es que la historia clínica única busca que la información del paciente sea legible y que se pueda compartir entre instituciones de forma segura. Eso es lo que se quiere el día de hoy para lo que sigue. ¿Para qué? Para reducir errores médicos, evitar ordenamiento de lo que ya se prescribió. Muchas veces pasa que hay doble prescripción entre una institución o un especialista y otro, o de lo que es alérgico al paciente, porque hay un énfasis en antecedentes que nos trae todo este proyecto y que son los antecedentes alérgicos del paciente. Eficiencia, porque va a permitir que no repitamos exámenes que ya se hicieron la semana pasada en otra IPS o que ya el otro médico ordenó, y eso va a permitir un ahorro del sistema y comodidad, obviamente, para el paciente, no duplicidad, doble fila, doble toma de exámenes de laboratorio, doble proceso administrativo, y con esto pues se le está dando continuidad finalmente a ese proceso de atención. Y continuidad, ¿por qué? Porque yo voy a tener una visión longitudinal del paciente, donde ya no solo me voy a centrar en la historia del episodio o puntualmente de esa consulta, sino que voy a tener toda la historia de vida y la voy a conocer a través de la publicación de ese resumen digital de atención. Entonces, llegamos al punto en el que, listo, estamos hablando de los resúmenes digitales de atención, vamos a revisar los que son específicos, que vamos a generar a través de HIMED de manera muy puntual. Les hablaba del RDA del paciente y del RDA de consulta externa, que hace referencia al ámbito ambulatorio y que tiene un alcance de consulta de manera muy puntual. Entonces, empezando por el RDA de pacientes, lo primero que tengamos claro, que también está dentro de la resolución, es el propósito, que es recopilar esos datos clínicos relevantes una vez se realiza el evento de atención. Hace referencia a los antecedentes del paciente. Si bien lo que yo les decía, la resolución 866 nos establecía las variables o esos elementos de datos, ya la 1888 le da un orden lógico desde el punto de vista asistencial. Entonces, ¿cuáles son esos datos a gran escala? Va a tener la identificación del prestador, entonces contiene el código REPS, el nombre del prestador, la localización geográfica, cuál es la sede, la identificación del asegurador, código y nombre del administrador del plan de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, identificación de la persona, entonces aquí se incluye tipo y nombre de identificación, apellidos y nombres, fecha y hora de nacimiento, que tiene unas excepciones, aplica para recién nacidos, nacionalidad, sexo biológico, identidad de género, etnia, discapacidad, lugar de residencia, los datos propiamente del resumen digital básico de atención en salud del paciente, entonces fecha y hora de inicio y fin de la atención, modalidad de la atención y grupos de servicios. Aquí ustedes ven que fecha y hora de inicio y fin de la atención se los dejé en un color diferente porque es importante
que durante el proceso de atención del paciente yo cierro o finalice historia clínica. Si yo no cierro o finalizo historia clínica en el momento oportuno de la atención del paciente, pues ese RDA no va a viajar, esa información no va a viajar a la plataforma de interoperabilidad, que es la plataforma Hércules que el ministerio dispone. Entonces, se los dejo acá porque sabemos que a veces por el proceso de atención quedan historias clínicas abiertas, no se les da el cierre. Entonces, esa información no se verá reflejada si nosotros no hacemos el debido proceso. Los antecedentes de salud, hablando puntualmente de alergias, antecedentes familiares de salud, el listado de medicamentos como antecedentes farmacológicos, donde vendrá ya la descripción común del medicamento de acuerdo a la denominación común internacional o el nombre genérico del medicamento, y los diagnósticos, que ya son las patologías que el paciente presenta como antecedentes y que van a estar codificadas ya sea por CIE-10 o CIE-11, dependiendo del que yo tenga dentro del desarrollo. Ambos son totalmente aceptables en este momento y reitero, nos dieron 36 meses para la implementación de CIE-11 en todo el proceso de transición. Cuando ya hablamos entonces del RDA de consulta externa, entonces esto lo encuentran dentro de la página 43 de la resolución y este RDA recopila los elementos de datos relevantes al finalizar una atención ambulatoria, ahí soy clara, ambulatoria, de tipo consulta. Entonces, procedimiento no entra, tipo consulta. Y debe contar con los elementos contenidos y especificados, todas las especificaciones que están en la guía de implementación, que ya nosotros como software la hemos venido revisando y se ha venido actualizando para obviamente estar preparados en el momento ya del proceso de integración. En la estructura se contemplan los elementos de datos que típicamente se usan en un tipo de evento asistencial. O sea, aquí estamos hablando que no me salgo de la consulta. Muchas veces, y de hecho son las preguntas que se han elevado al ministerio, entonces yo hago procedimientos, tengo imágenes diagnósticas, no. El alcance en este momento es solamente ambulatorio tipo consulta. ¿Y cuáles son entonces estos datos o estos elementos de datos que viajarían a través de este RDA? Pues tenemos la identificación del asegurador, la del prestador y la edad de la persona, que ya los vimos en el RDA del paciente. Tenemos los datos de consulta externa, reitero, fecha y hora de inicio y fin de la atención, modalidad de la atención, grupo de servicios, entorno donde se realiza la atención, cuál fue la vía de ingreso de este paciente y cuál es la causa que motiva la atención. Tenemos diagnósticos, donde estará el principal y diagnósticos relacionados, la fórmula de medicamentos ordenados en consulta externa, entonces toda la información completa. Medicamento, dosis, vía de administración, fecha de prescripción, duración, frecuencia. Procedimientos ordenados en consulta externa, entonces nombre, código CUPS, fecha de solicitud de ese procedimiento. Otras tecnologías en salud ordenadas en consulta externa, entonces ahí iría tipo, nombre, código CUPS, fecha de solicitud. El datos del profesional de la salud que realizó la atención por consulta externa, y va a ir un documento soporte de la atención que se les mencionaba que está estructurado o definido más bien en el decreto 780-2016, específicamente en el artículo 261435, donde nos da cuáles son los contenidos. Va a ir un archivo PDF con un resumen clínico de atención. ¿Por qué? Porque en el análisis que el ministerio hace, pues obviamente con solo la información del RDA, como profesionales no podemos tomar decisiones, pero con ese resumen yo sí voy a tener los resultados de la valoración del paciente para darle continuidad a todo ese proceso de atención. Entonces, estamos hablando que son dos RDA, RDA del paciente y RDA de consulta externa, que son los que tenemos por el ámbito pues que atendemos en este espacio como prestadores. Hay unas responsabilidades directas del prestador y el ministerio es claro en ello. Entonces, el prestador debe adoptar los estándares y lineamientos técnicos definidos por Ministerio de Salud y Protección Social, aplicar los protocolos, modelos de información, formatos de datos y terminologías oficiales de manera muy puntual. El prestador debe trabajar en una gestión tecnológica,
extraer, transformar y enviar los RDA conforme a los estándares de ministerio, mantener y actualizar los desarrollos tecnológicos necesarios y garantizar infraestructura segura y eficiente para el intercambio clínico, que eso obviamente lo hacen a través de un software que tenga ya todo el proceso de integración. La participación, ustedes pueden aportar en la mejora continua de la interoperabilidad de la historia clínica. Hay un espacio, ahorita lo miramos, directamente en la página del ministerio, en el portal que el ministerio definió para esto, donde pueden también hacer preguntas o hacer recomendaciones de manera muy puntual y reportar oportunamente incidentes mediante los canales del Ministerio de Salud y Protección Social. Y los prestadores también deben evaluar, realizar un seguimiento interno al desempeño de la interoperabilidad e implementar todas las acciones correctivas y preventivas para asegurar la calidad, integridad y continuidad de los datos. Entonces, siempre hemos sido claros que la información de todos los elementos de datos del RDA, la fuente es historia clínica y va a salir directamente de la generación del prestador. Pero es importante que también conozcan que el ministerio también tiene unas responsabilidades. ¿Cuáles son estas responsabilidades propias del ministerio? De gestión tecnológica, desarrollar, implementar y mantener la infraestructura de la plataforma de interoperabilidad de la historia clínica electrónica. El ministerio se encargará de esto a través de la plataforma Hércules. Asegurar escalabilidad, disponibilidad y eficiencia de la infraestructura y garantizar la seguridad de la plataforma. Y también tienen la responsabilidad de apoyo técnico y capacitación, que de hecho ellos ya han desplegado capacitaciones desde octubre del año pasado de manera muy directa para los prestadores y se están encargando de capacitar a prestadores en la correcta adopción de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, en brindar asistencia técnica continua para resolver los incidentes, en elaborar y actualizar manuales, guías y documentos técnicos, que también los tienen publicados, monitorear disponibilidad, integridad y cumplimiento de los estándares y garantizar el soporte técnico que asegure la continuidad operativa de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica. Esto es fundamental porque, como se los he reiterado, el alcance del ministerio ha sido muy claro en el relacionamiento de manera muy directa y capacitación directa a los prestadores. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta ya de manera muy puntual y con todo el proceso de implementación que hemos venido trabajando directamente en Jaime? Lo primero es que el ministerio no solicita enviar documentos independientes. Es decir, yo no voy a mandar procedimientos, incapacidades, fórmulas o ayudas diagnósticas de manera independiente. No. Estos documentos se deben enviar dentro de la consulta. Entonces, técnicamente se llaman recursos clínicos que deben estar asociados a un encuentro principal, es decir, la consulta. Es decir, que todo lo que salga de la consulta viene, por decirlo así, anclado al proceso de consulta. Si yo genero una incapacidad, debe estar relacionado directamente en la consulta y hasta que yo no cierro todo ese proceso, pues ese RDA no está listo para poder viajar o migrar hacia ministerio o a la plataforma directa. El RDA de consulta externa, lo reiteramos, no representa solo la consulta, sino todo lo que ocurrió clínica y administrativamente alrededor de esa consulta. No es posible enviar actualizaciones al ministerio del mismo RDA de consulta que ya se ha enviado antes. Es decir, no podemos hoy enviar un RDA de la consulta solo con información de consulta y mañana entonces actualizar o un RDA añadiendo información de la incapacidad o de la formulación, sino que todo se debe dar dentro de un mismo momento de atención. Entonces, si nosotros hacemos esto, técnicamente ministerio nos rechaza el RDA y eso obviamente nos va a llevar a reprocesos dentro de toda la generación muy puntual de RDA y del tránsito normal de la información. Y al terminar la consulta, Jaime debe remitir a ministerio un resumen digital del paciente, un RDA de paciente y un resumen de cada consulta externa. Ya de eso se encarga el software de manera interna, pero que es importante que yo como profesional genere adecuadamente los datos para que esos datos viajen de manera correcta.
Entonces, ustedes me han escuchado que el ministerio estableció la plataforma Hércules. Muchos de ustedes ya deben conocerla porque en esta plataforma ya está migrado todo lo que es el proceso MIPRES de manera muy puntual y todo lo que es RUAF ya se trabaja directamente en esta plataforma. Y acá ministerio estableció muy puntualmente el módulo, por decirlo así, o el portal de interoperabilidad de la historia clínica electrónica. En este caso, van a tener unas credenciales de manera muy directa, donde la institución prestadora de servicios de salud es la que va a gestionar esas credenciales para poder administrar todo el proceso de las llaves. Ya Ana nos va a explicar un poco más sobre este proceso. Buenas noches. Quiero tomar unos minuticos para explicar un cambio clave que va a tener la interoperabilidad pues, de la historia clínica en HIMED con esto de las llaves de acceso de Hércules que menciona Iván hoy. Estas llaves son el mecanismo oficial que utiliza el Ministerio de Salud para autorizar e identificar al prestador que envía la información clínica interoperable. En otras palabras, el ministerio solo va a recibir datos de sistemas que estén autenticados. Las llaves están compuestas por dos datos principales que son básicamente unas contraseñas con varios caracteres especiales. Y estos dos datos son el Client ID y el Client Secret. Estas credenciales son entregadas directamente por el ministerio a cada institución o médico independiente que esté registrado como prestador. HIMED no va a poder generarlas ni va a poder solicitarlas por cada uno de los prestadores, solo se van a utilizar una vez pues cada prestador las registra. ¿Por qué van a ser indispensables estas llaves? Porque sin estas, HIMED no puede enviar el RDA del paciente ni el RDA de la consulta externa, aunque todo esté correctamente registrado en el sistema. El ministerio ya publicó un manual de gestión de estas credenciales donde se explica cómo van a poder solicitarlas y cómo es el proceso de renovación. En el chat van a encontrar un enlace donde pueden acceder a este manual. Es importante que cada uno pues ingrese para consultarlo, para mirar cómo se realiza la solicitud de estas llaves, porque como les menciono, estas llaves no son opcionales, van a identificar al prestador y no al paciente y son obligatorias para interoperar. Entonces los invitamos a verificar si ya hicieron la solicitud de estas credenciales o si pueden ingresar para empezar con la solicitud, porque en HIMED vamos a disponer un apartado donde cada prestador pueda realizar el registro de estas credenciales y nosotros desde allí pues podamos tomarlas y poder realizar con estas la interoperabilidad de cada una de las historias clínicas de los pacientes. Ya le doy el paso a mi compañera Natalie. Bueno, entonces vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que nos dejaron ustedes en el momento de realizar la inscripción al webinar y también algunas de las preguntas que nos han ido dejando en el chat. Entonces vamos a iniciar. Bueno, la primera pregunta que nos han hecho muchos de nuestros clientes es ¿cuándo inicia la implementación de esta normativa? Es importante que tengan en cuenta que esta normativa empieza a regir a partir del 15 de abril. Entonces es importante que tengan esta fecha, ya que los cambios se van a realizar a partir de ese momento. Iván Noé, ¿nos puedes apoyar por favor con esta pregunta? ¿A qué profesionales aplica? ¿Solo aplica a instituciones o a médicos independientes también? Aplica a todos los prestadores de servicios de salud que se encuentren habilitados o registrados en el REPS independientemente de la modalidad. Es decir, de si yo soy independiente, de si estoy en una IPS de primer, segundo, tercer nivel, independiente a todo lo que esté registrado en el REPS o en el módulo de habilitación, por decirlo así,
aplica. Entonces, todos ya a partir del 15 de abril debemos estar dentro de este proceso de integración. Muchas gracias. Por acá tenemos otra. En el caso de los psicólogos clínicos, ¿los datos que viajan cambiarían? No. En el caso de los psicólogos clínicos depende del alcance o en el ámbito en el que yo atienda al paciente. Entonces quiere decir que si yo al paciente lo atiendo en una consulta, en un ámbito ambulatorio, esa información va a viajar. Si ya yo lo atiendo a través de un procedimiento, esa información no va a viajar. Entonces va a depender del alcance que yo le dé. ¿Por qué? Por lo que les digo. Lo que son procedimientos, lo que es términos de atención de odontología, esos todavía no están contemplados, imágenes o ayudas diagnósticas, todo el tema de procedimientos de manera muy puntual, no está contemplado dentro de esta primera fase de implementación. Ya el Ministerio nos irá informando a partir de cuándo empieza todo ese proceso de integración. El ámbito es consulta. Muchas gracias. Ahora tenemos por acá esta otra. Si no cumplo con la normativa, ¿hay alguna sanción aplicable? Bueno, el Ministerio ha sido muy claro con relación a esto y es que por el momento no han hablado de sanciones. De hecho, ha sido una de las preguntas que varios prestadores han hecho y son claros en que no se ha tocado el tema de sanciones, pero que sí puede pasar, porque sabemos que los incumplimientos de norma nos pueden conllevar a sanciones. Entonces, mi recomendación es que todos estemos dentro del proceso de integración y estemos listos a partir del 15 de abril, independientemente de, porque como les dije, ellos están haciendo actualizaciones y cambios, entonces puede que hoy nos digan que no, pero mañana sí hagan los ajustes pertinentes dentro de los seguimientos. Muchas gracias. Bueno, por acá nos preguntan, ¿qué beneficios se tienen por la implementación de esta normativa? Ivanove, porfa. Listo. Bueno, ¿qué beneficios vamos a tener? Lo que estuvimos hablando. De manera muy puntual, vamos a conocer todos los antecedentes y vamos a darle continuidad al proceso de atención del paciente. Muchas veces nos pasa que en ese proceso de atención tenemos fragmentada esa información o el familiar no nos da la información completa o le ordenamos un medicamento para salvar la vida de manera muy puntual del paciente y resulta que el paciente era alérgico. Entonces, es importante porque vamos a tener ya información de toda la trazabilidad que ese paciente trae, toda su historia de vida, y yo lo que voy a hacer es tomar esa información, no volver a indagar o a preguntar, sino que le voy a dar continuidad dentro del proceso de atención. Entonces, vamos a tener una única información y nos va a permitir integralidad que nos va a dar continuidad en ese proceso de atención. Muchas gracias. Ana, ¿nos puedes apoyar por favor con la siguiente pregunta? ¿Esta normativa implica cambios en el software? Sí, va a implicar algunos cambios en módulos como consulta, también en las fórmulas, en las órdenes de ayudas diagnósticas o procedimientos y también en demográficos. Van a tener algunos ajustes para poder cumplir con esta normativa. Estos ajustes de igual manera se los vamos a estar informando oportunamente a todos para que puedan comprender los alcances de estos y qué implicaciones de pronto pueden tener dentro de la atención que realizan a los pacientes. Muchas gracias, Ana. ¿Los RDA se podrían enviar por HIMED o cómo es? Ana. Sí, los RDA, pues la idea, como mencionó ahorita nuestra asesora Ivanove, es que se envíen inmediatamente finaliza la atención o cuando se realice algún cambio sobre la información importante del paciente, como lo es datos demográficos, antecedentes, todo el tema de diagnósticos también, que puedan tener dentro de su histórico, ¿cierto? Entonces, como se realiza ese envío inmediatamente, como les comento, la idea es que este envío lo hagamos desde HIMED de forma automática, utilizando la información que claramente pues consignan todos los profesionales en las consultas, en el módulo de demográficos, en la parte de formulaciones, de incapacidades y de ordenamiento
de ayudas diagnósticas o de procedimientos. Gracias, Ana. De pronto, para complementar un poquitico esa pregunta, también nos preguntan por acá, ¿cada cuánto se envían los RDA? Sí, como mencionaba en la otra pregunta y también como mencionó Ivanoe, se envían inmediatamente se finaliza la atención o cuando se realiza algún cambio importante sobre la información del paciente que les estaba comentando ahorita. El ministerio pues establece un plazo no superior a 6 horas para hacer el envío de esos RDAs. Entonces la idea pues es que cumplamos con la normativa desde HIMED y podamos hacer el envío pues lo más pronto posible una vez finalice la atención o el proceso de actualización de datos del paciente. Muchas gracias, Ana. Por acá tenemos otra pregunta. Esta normativa, ¿qué pasa si no configuro las llaves en HIMED? Bueno, si no se configuran las llaves en HIMED, como les mencioné ahorita, vamos a disponer un espacio dentro de la configuración de cliente para que realicen el almacenamiento de estas credenciales de acceso. Si ustedes como prestadores no realizan el almacenamiento de estas llaves en HIMED, pues nosotros no podríamos enviar la historia clínica al Ministerio de Salud, ¿cierto? No, básicamente no podríamos realizar la interoperabilidad de esta información. Aunque la información quede registrada en el sistema, pues no vamos a poder cumplir con el proceso de interoperabilidad como lo exige la normativa, porque, como les mencioné ahorita, estas llaves son el mecanismo que tiene el Ministerio para identificar qué prestador está realizando el envío de la información. Gracias, Ana. También nos preguntan si cada médico necesita sus propias llaves. Bueno, eso es muy importante de aclarar porque las llaves se asignan al prestador de servicios de salud. Entonces, si es una institución, se van a usar las llaves de la institución, no importa pues si la institución tiene 20 médicos adscritos, 30, la idea es utilizar las llaves de la institución porque así lo dicta, digamos, el ministerio, y si ustedes ingresan a verificar el manual de la gestión de credenciales de acceso, pueden verificar pues esta información que les estoy dando. Si es un médico independiente, se van a usar las llaves que le asignen a ese médico como prestador, ¿cierto? Entonces, no se van a generar llaves por cada usuario del sistema. Bueno, tenemos por acá otra pregunta. ¿HIMED puede generar las llaves por mí? Sí, eso es muy importante de aclararlo porque no, HIMED no puede hacer esa gestión, eso lo tiene que realizar directamente el prestador desde la plataforma de Hércules ante el ministerio, ¿cierto? Las llaves solo las entrega el Ministerio de Salud a través de la plataforma de Hércules, como les menciono, y HIMED únicamente va a permitir registrarlas o almacenarlas en el sistema para nosotros poderlas utilizar para el envío de la información de la historia clínica a través de la interoperabilidad. Gracias, Ana. Tenemos por acá otras dos preguntitas que Ivanoe nos puede apoyar con ellas. Una es, en caso de psicología o psiquiatría, si el paciente solicita no hacer visible su consulta o diagnóstico, ¿qué podría hacerse? Lo digo por temas de cubrimientos de seguros o temas de privacidad del paciente. Bueno, el ministerio ha sido muy claro también en este tema, y es que ellos están trabajando en este momento en definir esas condiciones de confidencialidad de manera muy puntual de la historia clínica y cuál es el alcance que se va a hacer con aquellos pacientes que no estén interesados en que su RDA viaje de manera directa y que se vea esa información. Hoy por hoy, el ministerio es claro en que todo el proceso de interoperabilidad de la historia clínica es totalmente seguro, que por eso se va a hacer a través de todo este tema de administración de claves y de llaves de manera muy puntual para garantizar justamente que no todo el mundo vea la información. Adicional a eso, también es claro en que yo como médico
no voy a poder ver cualquier historia clínica. Es decir, no es que yo voy a ingresar a la plataforma de interoperabilidad y voy a anotar cualquier número de cédula y me va a salir la información. No. La información de las historias clínicas que yo puedo ver están amarradas directamente a los pacientes que yo tengo agendados ese día. Entonces, quiere decir que solo la información de esos pacientes que yo estoy atendiendo y que obviamente todo ese proceso se da, digamos, detrás de la ventana del proyector con el software, y es que yo solo veo los pacientes que estoy atendiendo. No puedo visualizar más pacientes y eso le da obviamente mayor confianza al cliente o al paciente que atiende. Pero ¿qué es importante tener en cuenta acá? El Ministerio sí está trabajando en un tema de confidencialidad y nos estará informando. De hecho, es una de las preguntas que los prestadores han hecho en muchas ocasiones, y lo que han respondido es que se está revisando de manera legal el alcance y que también se tendrá un espacio para que aquellos pacientes que no quieren que la información del RDA viaje, pues tengan la opción de que no viaje. Entonces, ahí estamos todos pendientes a esa respuesta oficial. Gracias. Iván, hoy tenemos esta otra pregunta. ¿Las sesiones de fisioterapia son procedimientos o consulta? Pues si yo estoy en sesión de fisioterapia, entra directamente como un procedimiento dependiendo de mi alcance. ¿Qué quiere decir eso? Si ya yo tengo un ordenamiento propiamente de un médico y yo no estoy investigando antecedentes, no estoy dándole, digamos, continuidad, o no estoy haciendo más bien la revisión de primera mano de ese paciente, con todo lo que contiene una consulta ambulatoria. Me explico: antecedentes, motivo de consulta, enfermedad actual. No estoy haciendo eso, sino que entro de manera directa a una sesión de fisioterapia, pues sería un procedimiento. Entonces, todo va a depender de la manera operativa o de cómo yo esté operando en la institución. Muchas gracias, Iván. Por acá voy a hacer otras preguntitas que tenemos en el chat para que Ana, por favor, nos apoye con ellas. Nos preguntan, ¿la gestión de esas credenciales de acceso y HCE lo hacemos nosotros o lo hace Haimed? Cuando piden estos datos, nombre del líder técnico responsable de la implementación de IHCE es en el prestador. ¿Estos datos son de Haimed? Bueno, la primera pregunta, como les estaba comentando ahorita, nosotros desde Haimed no somos responsables pues, de hacer la gestión de estas credenciales de acceso, son directamente los prestadores. Entonces, es cada prestador, ya sea médico independiente o institución, el que tiene que ingresar a la plataforma de Hércules, hacer su registro correspondiente y hacer su solicitud de las credenciales, ¿cierto? Porque a nosotros no nos las va a entregar el ministerio. Es directamente a cada prestador. El prestador sí lo que debe hacer es que una vez le asignen esas credenciales, pues va a encontrar un espacio en Haimed que aún no está implementado, lo aclaro nuevamente, pero lo vamos a estar implementando en los próximos días y les vamos a estar comunicando, pues obviamente, sobre este evento para que ustedes cuenten con una configuración en Haimed donde puedan realizar el registro de estas credenciales y nosotros poder utilizarlas en la interoperabilidad de la historia clínica. Y la otra pregunta que realizaban sobre si los datos, pues si el dato de nombre del líder técnico era de Haimed, la respuesta es no, es directamente alguien responsable en el prestador de esa implementación de la interoperabilidad de historia clínica electrónica en el prestador. Puede ser alguien pues que se encargue como del área técnica en la organización, si hay alguien encargado de tecnología, de un área de sistemas, pueden poner el nombre de esa persona o ya directamente pues el nombre de un encargado en la compañía para esa implementación de la interoperabilidad en el prestador. Muchas gracias, Ana. Bueno, por el momento no veo más preguntas en el chat. Si de pronto alguien tiene más preguntas, es el momento propicio como para que las puedan ir haciendo. De todas maneras, es importante que recuerden que estos espacios es para que ustedes estén en constante capacitación. Les agradecemos mucho
a Ana María, a nuestra experta Ivanove, por su explicación tan clara y detallada. Y si tienen alguna otra duda, estamos pues como atentos a que la puedan escribir en el chat para resolverla lo más pronto posible. Vemos como un momentico por si alguien tiene alguna otra inquietud. Natalie, yo quisiera, mientras esperamos a si alguien del público va a hacer alguna pregunta, proyectar nuevamente pantalla y compartirles, que les dije en un principio, la plataforma pues o el portal propiamente de interoperabilidad de ministerio. Entonces, sencillamente nosotros podemos entrar de manera muy puntual. Voy a hacer el ejercicio acá para que vean que es totalmente transparente desde el ministerio. Yo hago la búsqueda de manera de interoperabilidad de la historia clínica. Cuando yo lo busco, entonces es el primer portal que me aparece, interoperabilidad de la historia clínica electrónica, y de este es del que yo les estaba hablando durante todo el espacio, ¿cierto? Esta es la información oficial, el portal oficial donde se encuentra toda la información que el ministerio tiene publicado, y aquí van a encontrar la normatividad de la que estuvimos hablando de manera muy puntual, la mesa de ayuda donde ustedes pueden presentar todas sus inquietudes directamente a ministerio. Nos explican qué es interoperabilidad de la historia clínica, el objetivo del proyecto, todo el tema de transformación digital de salud. Y acá hay una parte muy puntual, uno que es recursos de apoyo. En esta parte de recursos de apoyo, ustedes encontrarán unos manuales. Dentro de estos manuales, aquí está el manual de gestión de credenciales y el manual de operaciones de interoperabilidad de historia clínica electrónica para el que lo quiera revisar, pero dentro del tema de manuales está propiamente todo lo que hemos hablado de la generación de las llaves. Ministerio nos explica muy bien todo el tema pues normativo, cómo se gestionan todas las llaves. Miren que aquí está verificación de requisitos y nos explican paso a paso cómo se debe hacer el proceso para obtener esas credenciales y obtener las llaves. Y adicional a eso, también es importante que conozcan que hay una vitrina informativa. Dentro de esta vitrina informativa tienen publicados unos videos que también a los que quieran ampliar toda la información de la implementación del proyecto por parte del ministerio lo van a tener muy puntualmente acá. Y hay un plan de implementación. Este plan de implementación es importante porque aquí es donde se van publicando los espacios de capacitación propiamente que el ministerio va otorgando. Entonces miren que nos dicen quiénes son los invitados, cuál es el tiempo, y ya ellos ya han desplegado durante este año capacitaciones, empezaron en el mes de enero. Y aquí ustedes también se pueden ir actualizando. Miren que hay un espacio próximamente de credenciales de acceso al mecanismo, y ahí pues pueden profundizar todas las dudas que tengan de manera muy directa o de primera mano más bien por parte del ministerio. Eso quería mostrarles. Ellos ahí nos van actualizando, en todo momento vamos a ir teniendo información y que hay que irla revisando porque como están en proyecto de implementación, pues toda la información se va a ir actualizando día a día. Entonces es importante que ustedes también estén ahí de primera mano con ministerio. Muchas gracias. Quería como contarles. Ivano, muchas gracias. Adicional, te quería hacer una pregunta que varios de mis clientes me la han venido haciendo, entonces me parece importante pues como traerla a un espacio de estos. Esta implementación también se va a hacer por grupos como se hizo anteriormente la implementación de FERRIPS, o esta implementación no va a ser escalonada. La implementación en este momento voy a responder en dos vías. La primera vía es que la implementación para todos los prestadores de servicios de salud que estén registrados tengan registro de prestadores de servicios de salud, todos ingresan a partir del 1 de abril, del 15 de abril, perdón, de 2026, es decir, de esta vigencia. ¿Con cuáles RDA? Con los 4 RDA que les presenté.
RA del paciente, RA de consulta externa, hace referencia a consulta, ámbito ambulatorio de manera muy puntual, RDA de hospitalización o internación y el RDA de urgencias o atención inmediata. Es decir, que si yo dentro de mi ámbito atiendo o tengo una institución prestadora de servicios de salud que tenga estos servicios, entro desde el 15 de abril de 2026. ¿Cuáles están en proceso? ¿Cuáles se dejaron para después y que el ministerio nos irá notificando? Los RA de odontología, por ejemplo, porque procedimientos odontológicos o de este aspecto todavía no están dentro de la integración. Procedimientos, entonces la ejecución del procedimiento no está, el ordenamiento sí, pero la ejecución del procedimiento no, en el ámbito ambulatorio, porque en el ámbito hospitalario sí está. Todo el tema de dispensación de medicamentos de manera muy puntual y ahí también tenemos, sí, todo lo que compete a RIAs o a registros de promoción y mantenimiento de la salud para continuidad de los tratamientos o de la atención. Entonces, esos están dentro del proyecto, pero todavía no están ingresados dentro de estos primeros 4 RDA, por decirlo así. No sé si fui clara ahí. Claro que sí, muchas gracias. Y por acá nos están preguntando en el chat que entró un poquito tarde, que si puede ver el video después. Sí, esta grabación va a quedar en nuestra plataforma educativa, Haimed Academy. Recuerden que la pueden encontrar en la parte superior derecha de su usuario de Haimed. Es un birretico, ahí está todos estos talleres que hemos venido dando en muchos temas de formación y en el manejo del sistema. Los invitamos también a que continúen muy pendientes de la información que se está publicando en el Centro de Comunicaciones de Haimed, al cual también pueden acceder en la parte superior derecha del software en la campanita. Acá se comparte la información de manera oportuna, también en nuestros estados de WhatsApp y en redes sociales. Antes de finalizar, les recordamos nuevamente diligenciar la encuesta de satisfacción. Recuerden que su retroalimentación es clave para seguir mejorando. Gracias por su participación en este espacio, por su disposición. Muchas gracias a Ana María, también a Ivanove por su disposición en este espacio de capacitación para nuestros clientes y feliz noche para todos. Gracias a todos, feliz noche.